¿Por qué se presenta la neuropatía? La hiperglicemia va a saturar la vía glucolítica. Entonces, la glucosa va a entrar en el ciclo de la fructuosa. Se va a convertir en fructuosa y esto va a hacer que haya un aumento de la concentración de sorbitol a nivel de los nervios y disminuya el monoinositol. Esto, el aumento del sorbitol y la disminución del monoinositol, va a hacer que disminuya o se bloquee la bomba de sodio-potasio ATPasa de los nervios y por lo tanto disminuye la velocidad de conducción nerviosa y esto es lo que produce los síntomas de la neuropatía. Además, la hiperglicemia también favorece el aumento de la resistencia vascular, lo cual disminuye el flujo sanguíneo en los nervios y favorece la hipoxia endoneuronal. También esto va a alterar el transporte axonal, altera la bomba de sodio-potasio ATPasa, disminuye la síntesis de mielina, hay atrofia axonal y disminución de la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, en los pacientes diabéticos tipo 2, cualquier diabético en general que tiene hiperglicemias permanentes va a alterar y va a producir una atrofia axonal, muchas veces irreversible. La neuropatía diabética periférica es la más frecuente y se clasifica en la polineuropatía bilateral simétrica distal, que es la más frecuente de todas, la mononeuropatía motora proximal o las mononeuropatías focales y asimétricas. El paciente tiene dolor en las extremidades, lo que más se queja. Puede llegar hasta lodinia. La lodinia es cuando no soporta ni siquiera el roce de la ropa. El adormecimiento de las extremidades es en forma de guante o calcetín, es decir, de una cierta zona hacia abajo. Hay contracturas musculares, sequedad de piel, caída de vellos, hipotrofia muscular, deformidades y úlceras neuropáticas. Aquí tenemos diferentes variedades de neuropatía, ¿no? Hay alteración en las articulaciones. Este es el pie de Charcot porque hay una alteración en las articulaciones del tarso. Y las úlceras neuropáticas se caracterizan porque no tienen infección y tienen bastante tejido hiperkeratóxico alrededor y están en las zonas de presión. Entonces, ¿en qué zonas pueden presentarse úlceras neuropáticas? En todas las zonas donde se hace presión al pisar. Pueden entonces ver las úlceras neuropáticas o las úlceras isquémicas. Las úlceras neuropáticas tienen pulsos, estas no tienen pulsos. Estas úlceras son indoloras, en cambio las isquémicas sí son dolorosas. Generalmente las úlceras neuropáticas es en las zonas de presión, las úlceras isquémicas en cualquier sitio. Hay un aumento del flujo sanguíneo, hay tejido calloso como hemos visto alrededor y el índice de presión, que es el que evalúa la presencia de pulsos, está normal. Además, si vemos la pierna, por ejemplo, es una piel seca, brillante, no tiene sudoración, no tiene vellos. Y hay hipotrofia de los músculos, una pierna bien adelgazada. ¿Cómo hago el diagnóstico de neuropatía diabética? Con el examen clínico. También puedo utilizar, lo primero que se altera es la vibración. Entonces hago el test de vibración con el diapasón, que utilizan los otorrinos. El test de presión fina con el monofilamento, la fuerza muscular, los reflejos y el diagnóstico definitivo se da utilizando la electromiografía. Este es el monofilamento. Es bastante delgadito, le hago presión en las diferentes zonas que hemos visto, ¿no? Donde se pueden producir las zonas de presión y le pregunto al paciente si tiene o no sensibilidad. Este es el diapasón, que lo voy a percutir al costado de uno de los dedos para ver si el paciente siente la vibración. También hay que evaluar los reflejos. Y la electromiografía es un examen que nos mide
la velocidad de conducción nerviosa, para lo cual al paciente se le coloca un electrodo, ¿no?, sobre algunas zonas de inserción de los músculos y se le conecta al aparato. Se le envía cargas eléctricas y se mide la respuesta. Entonces se va a evaluar cada uno de los nervios, se les coloca estas agujitas, ¿no?, dentro de la zona de inserción, de algunas zonas. Entonces va a evaluar en la máquina y nos va a ver cuál es la velocidad de cada uno de los nervios para determinar si hay o no neuropatía. El tratamiento de la neuropatía realmente es muy difícil, muy complicado, porque el paciente difícilmente controla el dolor. Lo primero que se recomienda es controlar la glicemia, y para esto, en una neuropatía de moderada a severa, siempre hay que utilizar insulina, porque cuando se utilizan antidiabéticos orales no baja mucho la glucosa, pero aún así no controla mucho el dolor. Entonces es recomendable que todo paciente que tiene una neuropatía de grado moderado o avanzado hay que utilizar insulina. Dentro de los fármacos recomendados tenemos a diferentes tipos, por ejemplo los antidepresivos como los tricíclicos, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. La amitriptilina puede funcionar, o los selectivos, la fluoxetina, pero son de menor efecto. La duloxetina, que es uno de los últimos, es un inhibidor de la recaptación de serotonina y de la noradrenalina, es el que tiene mejor efecto en disminuir el dolor. El problema es que es demasiado costoso, pero de lejos sobre la amitriptilina y la fluoxetina. Cuando no responde a esos primeros fármacos, debemos de utilizar estos otros tipos, los bloqueantes de los canales de iones. Se puede utilizar lidocaína en casos muy extremos, ¿no?, varios días para calmar el dolor, o puede utilizar anticonvulsivantes como la fenitoína y la carbamazepina, que bloquean los canales de sodio y reducen la excitabilidad neuronal. El problema es que ya saben que estos tienen muchos efectos colaterales, ¿no? La gabapentina es un fármaco que se utiliza con mucha frecuencia en el control de la neuropatía diabética. Tiene mucho menos efectos colaterales. El problema son las dosis, que a veces con bajas dosis, 300, 600, 900 miligramos al día, no controlan el dolor. Se pueden utilizar hasta 3.600 miligramos al día para poder controlar adecuadamente el dolor. Y la última familia que ha salido son los análogos del ácido gamma-aminobutírico. Dentro de esta tenemos a la pregabalina. La pregabalina disminuye la excitabilidad neuronal, ¿no?, para al unirse a los canales de calcio dependientes del voltaje, y por lo tanto disminuyen ese dolor que tiene, ¿no?, por la excitabilidad neuronal. Y en algunos casos puede utilizar opioides como el tramadol. El problema de los opioides es que pueden generar tolerancia y dependencia a largo plazo. Entonces tengo varias opciones para el tratamiento de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética autonómica va a producir alteraciones a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces se van a presentar alteraciones cardiovasculares como taquicardia en reposo, sin otra causa, hipotensión ortostática, infarto de miocardio silente, insuficiencia cardíaca congestiva y muerte súbita. Para hacer el diagnóstico de estas entidades hay que hacer todo un estudio cardiovascular y generalmente se hacen por descarte. Igualmente a nivel gastrointestinal pueden producir gastroparesia. El paciente se queja de dispepsia, flatulencia, dolor abdominal después de ingerir alimentos, ¿no? O pueden presentarse como diarrea intermitente y estreñimiento intermitente. Igualmente, en estas situaciones hay que hacer primero un estudio gastrointestinal de otras causas y se hace el diagnóstico también por descarte. En las alteraciones genitourinarias puede haber disfunción vesical. Generalmente los pacientes tienen vejiga neurogénica,
¿no? Es decir, comienzan a almacenar grandes volúmenes de orina y a veces hacen hasta globo vesical. Y disfunción eréctil. A nivel periférico hay alteraciones en la sudoración, en el aparato gustativo, ¿no? Pierden el sabor de los alimentos, hay alteraciones pupilares, de pronto el paciente tiene midriasis sin otra causa neurológica, alteraciones del flujo neurovascular y edemas, también sin otra causa. Alteraciones metabólicas, ¿no? Del sistema simpático y parasimpático, falta de reconocimiento de la hipoglicemia. Normalmente la hipoglicemia da síntomas cuando está por debajo de 60 miligramos, pero a veces estos pacientes pueden tener 50, 40 y no dan ningún síntoma porque están alterados los receptores adrenérgicos, que son los que dan los principales síntomas. Y también una falta de respuesta a la hipoglicemia. Cuando hay hipoglicemia, comienzan a aumentar las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Se empieza a secretar hormona de crecimiento, glucagón, cortisol. Pero en estos pacientes no responde a la hipoglicemia. La hipoglicemia puede ser muy severa en estas situaciones. El tratamiento de todas estas entidades va a depender de lo que tengan, ¿no? El tratamiento de la gastroparesia se puede utilizar cisaprida, metoclopramida, domperidona, osteotide, o puede utilizarse hasta cirugía. Se puede hacer un corte en el plexo solar, ¿no? Que es el que está ubicado a nivel alrededor del esófago, que es el que tiene las terminaciones del nervio vago, del 10º par. Y el tratamiento de la diarrea diabética se va a hacer con fármacos antidiarreicos. Esta es una de las pocas situaciones que se debe tratar la diarrea. Se puede utilizar loperamida, codeína, clonidina o verapamilo. El pie diabético es una entidad bastante heterogénea, es una de las complicaciones más aparatosas y más invalidantes de la diabetes, ¿no? Se caracteriza porque hay alteraciones a nivel de los pies. La clasificación del pie diabético se puede hacer de diferentes maneras. Una de las clasificaciones más prácticas y más fáciles de recordar es la clasificación de Wagner. Tenemos desde el grado 0 hasta el grado 5. En el grado 0 no hay heridas, no hay lesiones, pero ya es un pie en riesgo. Es decir, puede tener dedos en garra, puede tener callos, puede tener deformidades de los dedos. La piel seca, pueden haber hasta grietas, pero no hay heridas en realidad. El grado 1 son úlceras superficiales, donde hay una alteración solamente de la piel, nada más. En el grado 2 ya es una úlcera profunda. Penetra el tejido graso y llega al tejido muscular. Y en el grado 3 ya afecta al tejido óseo. Es una úlcera profunda y por lo tanto va a producir osteomielitis. En el grado 4 hay gangrena, ¿no? Es decir, hay necrosis de la mitad distal del pie. Y en el grado 5, la necrosis va a afectar a todo el pie. Entonces, obviamente, a mayor grado, peor pronóstico para ese pie. Aquí tenemos diferentes variedades de pie diabético, ¿no? Este es el tratamiento de uno de ellos. También se va a clasificar el pie diabético de acuerdo a su infección. Entonces tenemos esta clasificación del acrónimo PEDIS, de perfusión, E de extensión, D de profundidad, I de infección y S de sensibilidad. La ITSA, que es la Asociación de Enfermedades Infecciosas de América, va a clasificar al pie diabético, ¿no? De acuerdo a los grados. El grado 1 es no infectado, el grado 2 una infección leve, solamente tiene 2 signos de inflamación, que puede ser pus, eritema, dolor, calor o induración, cualquiera de ellos. La celulitis o el eritema debe ser solamente de 2 centímetros, es una infección superficial limitada a piel sin cuadro tóxico, ¿no? Más o menos como un Wagner tipo 1 aproximadamente. En el PEDIS 3 es cuando la infección ya es moderada.
el paciente tiene buen estado general, pero ya tiene celulitis, linfangitis, absceso profundo, gangrena, o sea, un Wagner de 2 a 4 más o menos. Y un PEDIS 4 cuando es severo, ya pues hay una sepsis, ¿no? Entonces el paciente ya está con inestabilidad hemodinámica. Esta clasificación siempre hay que tenerla en cuenta porque también nos va a ayudar en el tratamiento. Hasta el grado leve se puede tratar ambulatoriamente, ¿ya? El grado moderado a severo tiene que hospitalizarse al paciente. Lo ideal en el pie diabético es siempre tomar un cultivo antes de iniciar el tratamiento, pero como sabemos los cultivos demoran mucho, entonces se recomiendan las terapias empíricas, ¿no? Se le toma un cultivo y se puede esperar, pero en general, ¿no? Si es un PEDIS 1, entonces puedo utilizar principalmente clindamicina, cefalexina o amoxicilina con ácido clavulánico. También se puede utilizar levofloxacina. No se recomienda mucho la dicloxacilina porque su espectro es mínimo, pero en aquellos pacientes que es la primera vez que tienen pie diabético y que tienen una úlcera leve, superficial, entonces se podría utilizar la dicloxacilina, pero en general no está muy recomendada. Cuando tienen un pie diabético moderado, se puede utilizar en forma oral a parenteral y a fármacos con mayor espectro antibiótico. Y cuando es una enfermedad grave y tiene que ser definitivamente endovenosa, el paciente tiene que estar hospitalizado, se utilizan fármacos de amplio espectro antibiótico como el imipenem. La retinopatía diabética viene a ser otra de las complicaciones microvasculares y que produce es la primera causa de ceguera en pacientes adultos, ¿no? Porque en los niños las primeras causas de ceguera son genéticas y en los adultos mayores es por otras causas propias del ojo. En cambio en adultos jóvenes, ¿no? Es generalmente por retinopatía diabética. La retinopatía diabética consiste en la alteración de la retina, ¿no? Que es la última capa del ojo, y puede ser inicialmente no proliferativa, donde existe una alteración en la permeabilidad de los vasos de la retina. Hay un aumento de los exudados, trasudados, puede haber edemas. Y luego viene una fase preproliferativa y una fase proliferativa que se caracteriza por la formación de nuevos vasos. Entonces, la retinopatía diabética proliferativa va a conducir irreversiblemente a ceguera. Cuando se llega a esta etapa ya no hay nada que hacer. La nefropatía diabética es la causa más común de enfermedad renal crónica terminal. Al diagnóstico, el 5 a 20% ya tienen nefropatía. Y hay que hacer una detección precoz de la microalbuminuria. Se define microalbuminuria cuando los niveles de albúmina en orina de 24 horas se encuentran entre 30 y 300. Posteriormente, esto va a ir progresando a macroalbuminuria con hipertensión y finalmente disminución del filtrado glomerular hasta llegar a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces tenemos la clasificación de la enfermedad renal crónica de acuerdo a los niveles de depuración de creatinina. El estadio 1, hay daño renal, pero la filtración glomerular está normal. El estadio 2, el daño renal con filtración glomerular ligeramente disminuido de 60 a 89. El estadio 3, cuando la filtración glomerular está entre 30 y 59. El estadio 4, 15 a 29. Y el estadio 5, cuando está menos de 15 o el paciente ya está en diálisis. Además de los niveles de filtración glomerular, también hay que evaluar la microalbuminuria. Entonces, la microalbuminuria se define cuando los niveles de albúmina están entre 3 y 300 y macroalbuminuria cuando ya es severo está más de 300. Entonces, si yo voy a asociar la filtración glomerular con los niveles de albúmina en orina, entonces voy a tener diferentes estadios.
Obviamente los que están en verde tienen bajo riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal, y los que están ya en rojo, pues su pronóstico es malísimo. Entonces, siempre los pacientes diabéticos anualmente se recomienda hacer una depuración de creatinina y una medición de la microalbuminuria. El tratamiento en general para prevenir la nefropatía diabética hay que controlar todos los factores de riesgo: la hiperglicemia, la hipertensión, la dislipidemia y el tabaco. Entonces, todo esto va a evitar que la nefropatía progrese. Y los fármacos recomendados, incluso independientemente si el paciente es o no hipertenso, se pueden utilizar los inhibidores de la ECA o los ARA2. Claro, si el paciente no es hipertenso, hay que utilizar a dosis bajas. Las crisis hiperglicémicas son las complicaciones agudas de la diabetes, que pueden ser el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética. Estas crisis hiperglicémicas se van a presentar, ¿no?, porque existe un déficit de insulina. El déficit de insulina va a disminuir la utilización de glucosa y va a aumentar la neoglucogénesis, y esto va a conducir a la hiperglicemia. La hiperglicemia va a favorecer la hiperosmolaridad. Esto puede llevar a hiperviscosidad sanguínea, coma y deshidratación, lo cual va a terminar en shock, acidosis láctica y acidosis, ¿no? Por lo tanto, los pacientes se van a complicar. ¿Por qué se presenta esto? Puede ser por algunas infecciones, algunos eventos como cirugías, infartos, o el paciente no hace dieta, pues un exceso de carbohidratos o el uso de algunos fármacos, ¿no?, lo cual va a favorecer en todos los casos a la hiperglicemia. El cuadro clínico de ambas entidades es bastante diferente. La cetoacidosis diabética se va a presentar en un tiempo corto. En cambio, el estado hiperosmolar, para que se presente, van a pasar varios días. En ambos casos hay poliuria, polidipsia, baja de peso, etc. Pero la cetoacidosis diabética además presenta náuseas, vómitos y dolor abdominal. Dentro del algoritmo del dolor abdominal quirúrgico también hay que tener en cuenta siempre esta posibilidad, ¿no? Entonces, cuando vemos un paciente con abdomen agudo, no quirúrgico, hay que tener en cuenta que podría ser una cetoacidosis diabética. Hemos visto pacientes, sobre todo niños, que vienen con dolor abdominal y fácil, lo van a entrar a la sala porque es una apendicitis y resulta que era una cetoacidosis diabética. Entonces hay que tener siempre pensado en esto. Además, la cetoacidosis presenta la respiración de Kussmaul, que es una respiración rápida y profunda. Y el estado hiperosmolar puede llegar a coma y tiene más deshidratación que la cetoacidosis diabética. Básicamente, como el cuadro clínico es muy parecido, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial si estoy frente a una cetoacidosis o a un estado hiperosmolar? En la cetoacidosis, definitivamente el pH va a bajar. Entonces, si es leve, el pH va a estar entre 7.25 y 7.30. El moderado entre 7 y 7.24 y el severo menor a 7. Y también va a disminuir la concentración de bicarbonato. El bicarbonato normalmente debe ser mayor de 20, en la leve está de 15 a 18, moderado de 10 a 15 y en el severo menos de 10. Además, en todas las situaciones de cetoacidosis va a haber un aumento del anion gap. El anion gap se obtiene, ¿no?, mediante esta fórmula: el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Entonces, si está más de 12, es un anion gap alto, estamos frente a una cetoacidosis diabética, porque podría ser una cetoacidosis por otra causa, ¿no?, pero el anion gap es lo que nos va a hacer diferenciar que sea una diabética. En cambio, el estado hiperosmolar tiene mucho más concentración de glucosa que la cetoacidosis. Y esto va a hacer que la osmolaridad
esté demasiado aumentada, más de 320. Estos son los criterios para diagnosticar o diferenciar la cetoacidosis del estado hiperosmolar. ¿Cómo calculo la osmolaridad? Con esta fórmula: 2 sodios más glucosa entre 18. Y siempre hay que corregir previamente el sodio para poder utilizarlo. ¿Cómo se corrige el sodio? El sodio en el suero más 1.6 por la glucosa que tiene el paciente menos 100, todo eso entre 100. El tratamiento de las crisis hiperglicémicas, sea de la cetoacidosis o del estado hiperosmolar, es muy parecido. En primer lugar, como es un paciente que está deshidratado, hay que administrar cloruro de sodio y se recomienda, ¿no?, que en la primera hora se administre 1 litro y luego más o menos se administre en las siguientes 2 horas otro litro. Generalmente se recomienda cloruro de sodio al 9 por 1000, porque el paciente está un poco deshidratado, está con hiponatremia en la mayoría de casos. Luego, y junto con los fluidos, hay que administrar insulina. En estas situaciones hay que administrar infusión continua endovenosa de insulina cristalina. No se recomienda utilizar subcutánea, porque como el paciente está deshidratado, tiene vasoconstricción periférica y no se va a absorber esa insulina. Claro, esto es porque estamos en Lima, en hospitales nivel 4, nivel 10, pero si estamos en nuestra posta, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, hay que usar insulina subcutánea, pero mejor se puede utilizar insulina intramuscular, ya en casos de que no se pueda utilizar insulina endovenosa. El potasio hay que mantenerlo entre 4 y 5. Como va a entrar una gran cantidad de insulina, recordemos que la insulina hace que el potasio ingrese hacia el intracelular y por lo tanto favorezca la hipopotasemia. Entonces debo administrarle potasio al cloruro para que no haya hipopotasemia. Y a pesar de estar disminuido el bicarbonato, no se recomienda su uso. Solamente está indicado cuando el pH está demasiado bajo, menos de 7.